Continuamos con más información de la mano de Fernando Pedrosa, especialista en asuntos asiáticos, y hablamos de la política internacional. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, ayer nos habían contado la situación de Biden con su hijo. ¿Qué pasó ahora con Joe Biden? Bueno, para antes de profundizar en el tema del presidente Biden, hay que recordar siempre que estamos cerca de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ¿no? Que Claro. van a ser y que hay muchas dudas sobre la capacidad de liderazgo para 4 años más de Joe Biden, sobre todo no por su edad, porque Trump no es mucho más joven que él, sino por cómo está tramitando este momento de su vida, donde parece distraído, fuera de su eje, que comete situaciones ridículas. Y bueno, obviamente el presidente de Estados Unidos no puede darse el lujo de transmitir esa situación de debilidad, ¿no? Así que aprovechó el acto por los 80 años del desembarco en Normandía, el famoso Día D, para Claro. dar una especie de proclama guerrera dirigida a Vladimir Putin. Esa proclama es, Estados Unidos va a estar con Ucrania, es básicamente seguir teniendo como aliado a Ucrania y como enemigo histórico a Rusia. La verdad que no sabría muy bien cómo interpretarlo. Lo que creo que es lo que te dije, lo más seguro es un intento de mostrarse como un hombre fuerte, como un hombre de carácter, como un hombre que toma decisiones, que no le teme enfrentarse al peor enemigo, que es Rusia, y decírselo de frente junto a sus aliados de la OTAN, que también estaban ahí, ¿no? Claro. Entonces me parece que el lado llamarle de venta de humo puede ser vinculado más que nada a su candidatura, pero también lo cierto es que Biden, desde que tomó el control de la presidencia de Estados Unidos, no dejó de abrir frentes de batalla, no dejó de generar guerra, no dejó de perder respeto, de que, digamos, antes de Biden atacar a Estados Unidos había que calcularlo bien. Hoy aparecen los Houthis en Yemen y no les importa nada, tiran misiles, atacan bases comerciales. Bueno, Entonces yo creo que estamos en problemas. ese punto es el que yo quería tocar. ¿Rusia es el amigo, el enemigo más temible, o el imprevisible es el más complicado y que está en torno al Medio Oriente y a los que no respetan ninguna de los tratados que sí tiene Occidente? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de que esos países que mencionabas, o grupos terroristas, con lo que sea, no tienen la magnitud militar suficiente para plantear una opción de destrucción importante ni a Europa ni a Estados Unidos. No es el caso de Rusia, sobre todo si el combate va a ser con Europa o en Europa, ¿no? Me parece que del día D, de la experiencia europea, de las guerras europeas, lo más importante es no repetirlas, ¿no? Y me parece que ahí Biden, a donde ha ido, sea en Afganistán cuando se retiró, sea en Medio Oriente, sea en Ucrania, sea en África, donde sea, hay combates, hay guerra y hay una falta de liderazgo de Estados Unidos que la están palpando los demás, digamos, están viendo, lo están midiendo. Y entonces me parece que en ese punto Biden es un líder débil. Cuando hablamos de productor de armas, Estados Unidos son los grandes productores de armas, pero que terminan en países que después atacan a países que tienen relación con los Estados Unidos. ¿Cómo se maneja esa relación? Hablábamos de las armas que hay en Egipto, hablamos de las armas que se encontraron en Gaza. ¿Cómo se maneja esa situación, Fer? Bueno, lo que pasa es que acá tenemos dos temas. Uno es el tema, llamale privado, la venta privada de armas, ¿no? Que muchas veces no tiene que ver con cosas que decida el Estado. A veces son ventas legales o, como mencionaste vos recién, el contrabando de armas, que ahora está muy de moda. Hay muchos proveedores de armas, por otra parte, que no son solamente los Estados Unidos. Creo que en un punto también Biden está mostrando cierta falta de pragmatismo. Porque vos acordate un poco de Donald Trump o de Nixon o de Ronald Reagan, que eran tipos que venían también con una fama de medios con caracteres muy complejos. Finalmente fue ese tipo de gente la que logró de alguna manera. Nixon, el acercamiento a China, famoso. Ronald Reagan, finalmente derrotado a la Unión Soviética. Y en el caso de Trump, como él, y ahora se habrá mandado muchas, pero esta no, es cierto cuando dice que en su periodo no hubo nuevas guerras que se desataran.
El caso de Biden es como un poco inflexible, tiene una retórica confusa, porque vos veías el mensaje de los 80 años del día D, decía, vamos a defender la democracia contra los tiranos, contra el tirano Putin. Ahora, tiene el vínculo con Maduro, nunca lo revisó. Claro. Le creyó, lo ayudó. ¿Qué dictadores hablamos? ¿De cuáles? ¿No? Claro, de los dictadores selectivos. Fer, te quería preguntar por qué la relación de Estados Unidos respecto al conflicto con Israel tiene cierto recaudo respecto a lo que está pasando en Gaza, pero con lo último que se supo de Israel, de que que habían perdido demasiado tiempo con Hezbolá, en el caso del Líbano, con obviamente Palestina, con Hamas, y con el caso de Irán. ¿De qué lado va a estar Estados Unidos? Porque una cosa es estar por el conflicto Gaza y otra cosa es por un conflicto multirracial, por llamarlo de alguna manera. Sí, bueno, yo creo que en última instancia Estados Unidos va a estar contra Irán y va a estar con Israel. Me parece que de eso no hay duda. Lo que sí me parece que tiene que haber dudas es sobre si este conflicto es el conflicto que va a desatarse, porque Irán tampoco es una potencia que pueda acercarse a Israel. Ya no digo a Estados Unidos, digo a Israel. Israel es una potencia muy superior a Irán militarmente y por tanto un ataque de frente de Irán sería... no quiero decir suicida, pero sería muy complejo, ¿no? Lo que sí está un poco calentándose es de vuelta el combate con los proxies de Irán, es decir, con los grupos que Irán entrena y arma indirectamente. En este caso Hezbolá, vos lo habías mencionado, en la frontera con Hezbolá, en la frontera con el Líbano, ahí está empezando a verse mayores problemas, mayores desembarco de armas y de soldados israelíes. Entonces me parece que tenemos que seguir con atención a esa parte, no solamente a Gaza, no solamente a Rafah, sino empezar a ver qué está pasando con Hezbolá también. Te hago una pregunta que creo que es lo que más nos preocupa a todos los ciudadanos de este mundo. Irán habló de tener reservas de uranio enriquecido más allá de lo permitido. Un ataque de Irán con armas nucleares, ¿es posible en este mundo? Mira, todavía no tienen armamento nuclear, que se sepa, no lo tienen. Yo creo que Irán, es decir, sujetos irracionales, basados en cuestiones religiosas y con el fanatismo de los ayatolás, maridados con armas nucleares, sería una pésima noticia para el mundo, una muy peligrosa noticia, pero en este momento eso no está ocurriendo, digamos. Pueden estar avanzando con su plan o no, pero no tienen armas nucleares. La relación de Rusia con Irán, ¿cómo es, Fer? Mirá, yo te diría que dentro del mundo, de lo que se opone a Estados Unidos, tenemos una posición como la de China, que es una posición posiblemente más institucional, llamémosle, y más vinculado al económico, al avance económico y tecnológico, y una posición más, no sé cómo definirla, pero más fuera de la ley, más atrevida, que interviene en elecciones, que mata opositores fuera de su país, que hace fraudes, que financia con dinero negro de las mafias. Entonces Rusia está ocupando un espacio intermedio entre un Estado terrorista y un Estado reconocido como tal, ¿no? Un Estado terrorista en la práctica. Claro. Y por lo tanto es mucho más difícil enfrentarse a un rival que no cumple las reglas tal cual vos lo esperás y vos lo hacés. Claro, no es previsible. Gracias, Fer. Vamos a seguir charlando de esto. Y Chao, Santiago, buen fin de semana. Lo que a todos nos preocupa, ¿no? Si se puede llegar a dar algún conflicto bélico de cara a lo que pasa en Medio Oriente. Vamos a hablarlo la próxima. ¿Te parece, Fer? Dale, chau. Gran abrazo, Fernando Pedrosa, especialista en estudios asiáticos y, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con los conflictos de Medio Oriente. Quédate que tenemos más información.